Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, un abrazo grande. Hoy vamos a ver básicamente el tema del enneagrama, ¿no? Vamos a comenzar este espacio no solo con palabras, sino con un gesto interior, porque no estamos aquí simplemente para aprender conceptos, sino para reconocer algo que quizás siempre estuvo con nosotros, un orden más profundo, una música silenciosa que a veces olvidamos escuchar. Voy a leer algo que escribí que es más un umbral que un contenido. Escuchémoslo seguro, dejando que resuene donde tenga que hacerlo. Voy a compartir. Está compartir acá. Acá está. Nueve son las esferas celestes. Tres veces tres. Tres veces el número del equilibrio, del orden humano y divino, porque de los principios diferenciados en su complementación surge la síntesis. El padre y la madre nace el hijo. Nueve son los componentes de la energía. Nueve, el océano y el horizonte. Y nueve, cuando la obra ha dado su origen. Bueno, les invito ahora a tomar un respiro profundo y a preguntarse, sin necesidad de responder aún, ¿qué entiendo yo hoy por unidad? ¿Podrían silenciar, por favor, los micrófonos? Que voy a ver si puedo silenciar a todos. Bueno, ya creo que silenciaron todos. Bueno, puede haber sido un instante, un gesto, una mirada, un momento en que todo parecía estar en su lugar. Dejemos que esa pregunta nos acompañe mientras avanzamos en este encuentro. Hay símbolos que parecen no haber sido inventados, sino recordados. El enneagrama es uno de ellos. No sabemos con certeza en qué momento apareció por primera vez dibujada esa figura que encierra el misterio de los nueve, del número 9. Se pierde como tantas verdades antiguas en la frontera donde el mito se entrelaza con la historia y donde la razón se ve obligada a rendirse ante la intuición. Algunos lo atribuyen a tradiciones sufíes, otros a escuelas pitagóricas perdidas y otros simplemente aceptan que el enneagrama es un símbolo que esperaba ser reencontrado cada vez que la humanidad estuviera preparada para mirarlo con ojos despiertos. Lo cierto es que en tiempos más cercanos fue Gurdjieff quien trajo nuevamente esta figura al escenario del conocimiento. Pero no lo hizo con un simple diagrama para ser comprendido con la mente, sino como algo que debía ser vivido con el cuerpo. En sus danzas sagradas, los movimientos seguían las geometrías invisibles del enneagrama. Cada paso, cada giro, era una nota en una partitura secreta, donde la música no era solo sonido, sino también número, ritmo y vibración. Aquí es donde la memoria de Pitágoras resuena. Para los pitagóricos, el universo no era otra cosa que armonía matemática. Las esferas celestes girando en proporciones perfectas, emitiendo una música inaudible, ya que los oídos humanos no podían escuchar, pero que el alma aún recordaba. El número no era una cantidad, el número era una frecuencia del ser, y el nueve era el entero, lo completo. Tomen en cuenta que en la antigüedad no había el número cero y en el 9 cambiaba la simbología, ¿no? En los diferentes sistemas numéricos antiguos, como no había el cero, no tenían el número 10, eso es posterior, ¿no? Y justamente fueron el pueblo indio el que descubrió por un lado el número cero y por otro lado en América, de manera concomitante, curiosamente, también los mayas, ¿no? Entonces es curioso cómo en dos puntos del planeta, aún cuando aparentemente no tenían ningún tipo de conexión, ¿sí? Este, en un mismo, lo descubrieron de modo paralelo.
no es un tema mágico por si acaso, ¿no? No es un tema que eh, mágico e incomprensible, sino más bien tiene que ver con lo que habíamos estudiado con respecto al tema de la ley de estructura y la concomitancia, porque en el desarrollo de los pueblos sí hay una relación, una correlación en su desarrollo, en su evolución. Por eso muchos de los acontecimientos suceden de manera paralela en dos puntos del planeta, ¿sí? Y el 9 era lo entero, lo completo, 3 veces 3, el número del retorno, de la totalidad, de aquello que ha cumplido su ciclo. Así, el enneagrama se revela no como un simple gráfico, sino como una máquina sagrada, un espejo de las leyes que rigen tanto el cosmos como el individuo. Esto del 9, si se fijan bien, tiene que ver con muchos aspectos dentro de, de nuestra vida, ¿no? Desde el mismo hecho de que los niños nacen a los 9 meses, ¿sí? Alrededor de los 9 meses, que tienen que ver también con los ciclos lunares, que son de 28 días, ¿sí? Entonces se va dando diferentes aspectos con respecto al número 9. Pero no fue hasta el siglo XX que bajo el seudónimo de H. Van Doren, el pensador argentino Mario Rodríguez Cobos, conocido como Silo, tomó este símbolo y otros y los integró dentro de un método vivo fundado en las leyes universales. H. Van Doren comprendió que el eneagrama no debía quedarse en el terreno de las especulaciones esotéricas, ni tampoco ser reducido a una tipología psicológica, como sucedió más tarde en algunas interpretaciones superficiales. ¿Sí? Lamentablemente muchas de las máquinas, con el paso del tiempo, y ha quedado como dentro del campo de la superstición, ¿no? ¿Sí? Y en realidad Silo es el que le da otro carácter mucho más universal, ¿no? Recolectando aquellas experiencias y aquella sabiduría milenaria que se encuentran en ellos. Porque hay que entender que las diferentes culturas han desarrollado, por ejemplo, diversos horóscopos, ¿sí? Y son una estructura muy similar, 12 elementos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Independientemente de qué sé yo, en el calendario hay diferentes pueblos, como los chinos, que tienen los 12 signos. Hay otros que tienen más elementos, ¿no? Pero en todos los casos es una rueda que, que determina los ciclos y los ritmos, ¿no? Y todos están íntimamente relacionados con el número 12 de una u otra manera. Él lo ubicó, Silo lo ubicó en su verdadera dimensión. El enagrama es una herramienta operativa, una máquina mental que nos permite estudiar lo compositivo de cualquier unidad. Acuérdense que en el método tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal. El eneagrama es especializado en lo compositivo, ¿sí? Ya no como un objeto muerto, sino como un organismo que respira, que vibra al compás de las leyes que rigen todo lo que vive. Porque un símbolo, cuando es verdadero, no es un adorno ni un concepto, es una puerta, es un umbral, es una entrada a nuevos mundos. Y el enneagrama sigue siendo eso, una puerta hacia la comprensión profunda de la unidad, de la complejidad y del misterio de ser uno y múltiple a la vez. El enneagrama es un intento de una sintetización o simplificación de algo muy complejo, porque justamente el enneagrama estudia todos los elementos que lo configuran, desde lo más simple a lo más complejo. Cuando hablamos de complejo, no necesariamente nos referimos a lo difícil, aunque podría serlo, sino más bien lo complejo es como esa suma de diversos elementos, que además de la suma de los elementos, se da también la interrelación entre ellos. Ahí se convierte en un elemento complejo, donde, donde ya no es simplemente la suma de las partes, sino también sus interrelaciones. Hay que tomar en cuenta que en la vida de lo simple va surgiendo lo complejo, y en esa complejidad se ven relaciones que eran hasta cierto punto indeterminadas, ¿no? ¿Sí? Y justamente es así como surge la vida, la conciencia, que de lo simple surge la conciencia, por ejemplo, de lo que es la vida.
que si bien es un sistema complejo que partió de un elemento simple, como son los elementos que, las composiciones químicas, que de ahí se formaron primero las proteínas y luego la vida, asimismo de la vida surge la conciencia como un elemento de mayor complejidad frente a ese desarrollo evolutivo, ¿no? Cuando hablamos del enagrama dentro del método, no estamos hablando de una figura que para admirar ni de un símbolo decorativo. El enagrama es ante todo una herramienta de estudio, una máquina que nos permite entender qué elementos componen una unidad. Porque todo en la vida, una persona, un proceso, una cultura, incluso una emoción, está hecho de partes. Y para poder transformar algo, primero hay que saber de qué está hecho. Al menos desde nuestra forma mental, como seres humanos, que tendemos primero a tratar de entender cada una de las partes, a diseccionar una realidad, porque es difícil poder comprenderlo en su complejidad. Entonces, tendemos a mirarlo en sus partes, ¿no? En su composición. Y eso es parte del método. En el método estudiamos los elementos que lo componen, ¿sí? Y asimismo en un proceso vemos el momento de diferenciación, porque todo proceso inicia con un momento de diferenciación. Ahí es donde el enneagrama despliega su poder. Nos ayuda a ver lo compositivo. Nos permite tomar cualquier cosa, un individuo, una organización, una etapa vital y descomponerla, no para destruirla, sino para entender sus piezas, sus componentes esenciales. Pero hay algo más profundo aún. Cuando hablamos de individuo, a veces olvidamos lo que esa palabra significa en su raíz. Individuo, que viene del latín individus, que quiere decir lo que no se puede dividir. El individuo entonces es una unidad. Es cierto que está en relación con todo, como vimos con las leyes universales, pero para poder estudiarlo, para poder comprender su dinámica interna, debemos tratar primero como un todo único. Entonces, primero intentamos entenderlo en su propia configuración interna, ¿no? ¿Sí? Y para eso nos sirve justamente el eneagrama. Es como un músico que afina un instrumento antes de tocar con la orquesta. Primero necesita reconocer su propio tono, su propia estructura. Y aquí entra la ley y la relación con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Todo proceso vivo tiende a evolucionar y esa evolución siempre empieza con un acto de diferenciación. Así como las células, que aunque comparten el mismo código genético, deben diferenciarse unas de otras para formar un cuerpo completo. Una será una célula nerviosa, otra muscular, otra sanguínea. El individuo también necesita asumir su propia forma. Entonces, primero empieza un proceso de diferenciación. La diferenciación no es separación, es el primer paso del desarrollo. Ahora, muchos procesos quedan en la diferenciación. Lógicamente tenemos que pasar de la diferenciación, pero hay un momento en que necesitamos diferenciarnos. Para crecer, primero tengo que reconocer que soy, de que estoy hecho, qué me constituye. Y eso es lo que hace el enneagrama. Nos muestra los elementos que nos configuran, nos permite ver nuestra propia estructura interna, no como algo fijo, sino como un punto de partida para la transformación. Porque comprender lo compositivo es preparar el terreno para lo que viene después. La relación con otros, la integración y, lógicamente, la síntesis, ¿no? Pero nada de eso es posible si antes no reconozco mis partes, mis fuerzas, mis componentes, si no me diferencio para poder evolucionar. El enneagrama es entonces la máquina de la diferenciación consciente, una brújula para entender qué hay dentro de esa unidad que llamamos yo, o proceso, o organización, o nosotros, ¿sí? Y como toda máquina viva, no está hecha para encerrarnos en etiquetas, sino para abrir caminos hacia lo nuevo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna inquietud que se quiera hacerlo. Tratemos de ser lo más simples y no extendernos en sí para no alargar la
la explicación que estamos haciendo, ¿no? Si es que hay alguna pregunta sobre lo dicho, ¿no? Eh, Hola Marcelo, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? Es que estoy con los audífonos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, Ya, muchas gracias por la introducción y por la explicación. Recuerdo un ejemplo del uso del eneagrama. Bueno, yo sé que hay muchos talleres, ¿cierto? Yo participé en uno que es el de el ludismo y recuerdo que ahí usamos el eneagrama para ajá, el tema de la proporción y cómo así es, esta así es. proporción, Y eso, ¿cierto? eso vamos a ver luego el tema de los dos tipos de enneagramas, ¿no? Porque Ah, el ya, ok, enneagrama eso que tú viene estás después. hablando, sí, sí, el enneagrama que tú estás hablando es acerca del sextenario, que ya vamos a Sí. revisarlo, ¿sí? Que Ya, ok, justamente tiene que perfecto. ver con las proporciones. Ya, ok, perfecto. Gracias, igual. Bueno, pero lo hasta aquí dicho, ¿hay alguna duda, algo que no se entienda, algo que esté, sí? Vamos, ¿no? Marcelo, estaría bien mostrar otra vez un eneagrama, tal vez. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí está el eneagrama, ¿no? Están los 9 puntos del eneagrama. Ya vamos a explicar cómo está configurado el eneagrama, cómo está constituido y las relaciones también entre ellas. Eso vamos a ver en un ratito más. ¿Sí? Cuando hablamos del eneagrama dentro del método, no estamos hablando de una figura, eso ya vimos, ¿no? Sí, eso ya pasó. Si el eneagrama nos permite comprender la estructura interna de una unidad, lo compositivo, también es cierto que ninguna unidad está cerrada sobre sí misma. Todo individuo, todo proceso mantiene contactos con su entorno, con otros planos, con otras fuerzas. Aquí es donde aparecen 3 puntos claves en esta máquina simbólica, los famosos 3, 6 y 9. Entonces aquí tenemos 3 puntos, ¿no? El punto 3, el punto 6 y el punto 9, ¿no? Si bien no está marcado aquí con los números, aquí sería el punto 3. Voy a escribirlo con todo para que se vaya bien. Después vamos a verlo más en detalle esto, ¿no? Punto 3, el punto 6 y el punto 9. Todos los enneagramas tienen estos 3 puntos, ¿no? ¿Sí? Estos puntos no son iguales y no son casuales. Son las puertas a través de los cuales el individuo, esa unidad que estudiamos, se conecta con lo que está afuera. Esos puntos 3, 6 y 9 son puntos de contacto externo. Hay que tomar en cuenta que el enneagrama es un símbolo también, ¿no? Es un esquema. Y ese símbolo, ese esquema, está íntimamente relacionado con una realidad simbólica. Entonces hay que considerarlo desde ese lado, ¿no? Entonces estos 3 puntos que en todo individuo se encuentran, esos puntos de contacto externo, punto 3, el punto 6, el punto 9, ¿sí? Que son puntos de nuestro enneagrama, de nuestro objeto de estudio, de nuestro individuo, ¿sí? En su contacto con el medio. Son puntos de entrada y salida de energía. Entonces, cualquier cosa que estudiemos siempre está en conexión con otros elementos. Y los puntos justamente de conexión de nuestro individuo son en base a los puntos 3, 6 y 9. Entonces, estos puntos, como les decía, son puertas. Son las puertas a través de las cuales el individuo se conecta con el medio. Pero cada uno de estos puntos representa un tipo distinto de contacto. Entonces tenemos el punto 3. El punto 3 es el más básico, el más elemental. Es cuando el medio actúa sobre mí mismo o sobre el individuo, sin que yo elija o sin que el individuo lo elija. Es como cuando una hoja es arrastrada por el viento, no decide, simplemente responde mecánicamente a esas fuerzas externas. Hay que tomar en cuenta que el esquema básico que toma el enneagrama, que parte un poco de la visión de Gurdjieff, y lo que hace Silo es en realidad universalizarlo, ¿no? Hacerlo más amplio. Pero en la visión de Gurdjieff justamente hay las fuerzas, ¿sí? 3 básicas fuerzas, sí, que tienen que ver con una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutra. Esas 3 fuerzas que interactúan en el enneagrama son el contacto que tiene nuestro individuo con el medio. Bueno, en el punto 3 simplemente responde mecánicamente a las fuerzas externas. En nuestra vida cotidiana, este contacto ocurre más de lo que creemos, cuando reaccionamos por inercia, cuando nos dejamos llevar por lo que sucede sin preguntarnos nada. Estamos en el punto 3.
Es decir, estamos recibiendo una fuerza externa, que en su momento también es necesaria, ¿sí? Como cuando nosotros tuvimos el contacto con el humanismo, ¿no? ¿Sí? Posiblemente alguien se nos acercó, nos comentó algo y nos interesó de lo que estaban hablando. Es un elemento externo que entra, ¿sí? Y que hace que algo pase en nuestro individuo. Es una fuerza externa no intencionada por nuestro individuo. ¿Sí, sí se entiende? Está claro eso, ¿no? Entonces, eso es el punto 3. El punto 6 marca un salto cualitativo. Aquí el individuo ya no es arrastrado, elige interactuar. La relación con el medio es consciente, es deliberada, es intencionada por nuestro individuo. Es cuando decidimos intervenir en el mundo, establecer vínculos, modificar nuestro entorno o dejarnos afectar de manera voluntaria. Aquí ya no hay pura reacción, hay acción intencionada. Aquí hay una acción reflexiva. En el 3 podríamos decir que es una acción mecánica, es una acción frente a la acción del medio, ¿no? Es una acción-reacción en el punto 3. En el punto 6 ya hay una intención, ya hay una acción reflexiva, ¿sí? Pero sigue siendo un contacto con lo externo, con lo inmediato. Y tenemos por otro lado el punto 9. Llegamos al punto 9, es el más sutil y elevado. Este punto es especial, porque no solo implica la intención del individuo hacia el medio, sino que también aparece la influencia de un plano superior, ¿sí? ¿Y qué es ese plano superior? No es algo esotérico ni lejano, es simplemente la estructura completa, actuando sobre la parte. Hablamos de ese plano superior, que en algún caso podría ser otras fuerzas de las cuales no tenemos nuestro control, que puede ser toda la estructura en sí misma, ¿sí? A eso se refiere como el punto 9, como un plano superior, que es la misma estructura en sus diferentes complejidades que va estructurando la forma en que cada individuo se va moviendo. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, nosotros no podemos decidir sobre algunos aspectos que tienen que ver con el plano superior. Si hablamos a nivel político, a nivel económico, a nivel de la macroeconomía, nosotros directamente no influimos. No directamente, indirectamente sí, porque somos en realidad como estructura, como humanidad, quienes vamos construyendo todo lo que estamos viviendo como tal, en esa estructura macro, en eso macro, ¿sí? Bueno, el punto 9 es cuando el individuo sintoniza con la totalidad. Para que se dé el salto del 9 a otro punto, depende del individuo, pero no solo depende del individuo, depende también del medio. Nuestra evolución, nuestro salto evolutivo, depende de las condiciones que vayamos generando como humanidad, ¿sí? Porque el salto que demos no depende de la intención de un individuo, ¿sí? Sino de toda la estructura en sí. ¿Se entiende, no? Por eso son saltos cualitativos en los cuales no podemos determinar en qué momento se da. Es muy complicado poder determinar en qué momento se da ese salto, porque el punto 9 es el paso a otro individuo. ¿Sí? Sí se entiende más o menos la simbología, ¿no? Cuando su acción no solo responde al entorno inmediato, sino que se alinea con fuerzas más amplias, con el sentido del proceso en su conjunto. Es el momento en que uno siente que lo que hace tiene resonancia más allá de lo personal, que hay una intención mayor del proceso, de la historia, del cosmos, del plan que opera sobre nosotros. Y aquí recordemos que sigue actuando la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, porque este contacto con lo superior no es estático, es la fuerza que impulsa al individuo a ir más allá de sus propios límites, a transformarse, a evolucionar junto con todo. Estos 3 puntos, 3, 6 y 9, nos enseñan que no vivimos aislados, nos muestran cómo y desde dónde nos relacionamos con el mundo y con las fuerzas que nos trascienden. El verdadero trabajo con el enagrama no es solo mirar hacia adentro, sino también entender por dónde nos abrimos al exterior y qué tipo de contacto estamos cultivando. Somos arrastrados por el medio
intervenimos con conciencia o logramos en algunos momentos sintonizar con esa corriente profunda que guía todo proceso hacia su evolución. A ver, voy a repetir estas tres preguntas que sería buena que tomen en cuenta porque tienen que ver justamente con los puntos 3, 6 y 9, ¿no? Somos arrastrados por el medio, sería el punto 3. El punto 6, intervenimos con conciencia, sería el punto 6. Y el punto 9, o logramos en algunos momentos sintonizar con esa corriente profunda que guía todo proceso hacia su evolución. A ver, repito. Somos arrastrados por el medio, intervenimos con conciencia o logramos en algunos momentos sintonizar con esa corriente profunda que guía todo proceso hacia su evolución, hacia su transformación, ¿sí? Ahí está la invitación, ¿no? A tratar de ir viendo eso en nuestra cotidianidad. Marcelo, al final de la 9 dijiste que guía a, ahí me perdí un poquito, al individuo. Que guía todo proceso hacia su evolución. ¿Sí? Fabiola, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. ¿Esas tres preguntas están anotadas en algún lado, Marcelo? No, pero si quieren luego los puedo compartir en el grupo, ¿no? Para que lo tengan. Sí, por favor. Ya. Bueno, vamos con el enneagrama sextenario. Entonces voy a... Un momentito. Bueno, vamos. Si el enneagrama es una máquina para comprender la unidad y sus componentes, el enneagrama sextenario, algo que nos preguntabas, nos estaba comentando Antón, si el enneagrama es una máquina para comprender la unidad y sus componentes, el enneagrama sextenario es el latido interno que revela cómo esa unidad vibra en armonía con las leyes del universo. Muchos observan el enneagrama y se quedan solo con su forma estática, pero dentro de ese círculo perfecto habita una danza secreta, una figura que se traza al compás de proporciones que no fueron inventadas por el hombre, sino descubiertas en la propia naturaleza. Y de hecho el círculo es graficada con un compás, ¿no? Bueno, hablamos del sextenario, esa estrella de 6 puntas internas, ¿sí? Que se dibuja cuando seguimos la secuencia 1, 2, ya les voy a explicar esto porque es eso, 1, 2, 4, 8, 7 y 5, y que regresa como un todo ciclo verdadero. El punto de partida, el 1, y justamente partimos de la unidad. Pero ¿por qué esta secuencia? ¿Por qué estos números y no otros? Aquí entramos en el terreno de la matemática, se vuelve música, donde el número deja de ser cantidad y se convierte en ritmo, proporción, vibración. Los antiguos sabían, y algunos aún no lo recuerdan, que toda forma de vida, toda estructura en evolución sigue patrones armónicos. Y justamente por eso nos sirve el enneagrama sextenario, para ver la armonía, la proporcionalidad. Y dentro de la proporcionalidad tenemos la proporción áurea, esa relación misteriosa que aparece en la espiral de un caracol, en la disposición de las hojas, ¿sí? De una planta, en la forma de una galaxia. Es un patrón como crece y se desarrolla los diferentes elementos en la vida, de la vida. Y siguen ese patrón que es matemático, ¿sí? Debido a que justamente es el modo más eficiente para poder avanzar la vida y crecer la vida. Si no fuese por, si no fuese por esa proporción o ese equilibrio, la naturaleza no podría subsistir, ¿sí? De hecho, es como, por ejemplo, un trébol de... Los tréboles tienen 3 hojas y hay tréboles de 4 hojas,
¿por qué no proliferan los trébolos de 4 hojas? Porque, porque justamente el equilibrio de la naturaleza, eso que se ha dado dentro de la naturaleza, de las leyes naturales, es que justamente predomine el trébol para que pueda ir subsistiendo, ¿no? El crecimiento de un árbol se da de un modo tal, siguiendo las proporciones áureas, justamente para mantener el equilibrio armónico en la naturaleza. Y lo que curiosamente a los seres humanos, no con los cánones epocales, ¿no? Sino más bien en general hay patrones que tienen que ver con una belleza universal y justamente está en relación con la proporción áurea, ¿no? Por eso muchas de las grandes obras artísticas han sido desarrolladas usando la proporción áurea, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo justamente cómo la proporción áurea está en el enagrama y algo que nos hablaba Anto acerca del tema de los oficios, ¿no? Que se utilizan y que no solamente desde la antigüedad se utilizaban esas proporciones para poder encontrar una armonía. La proporción áurea es esa relación misteriosa que aparece en la espiral de un caracol, en la disposición de las hojas de una planta, en la forma de una galaxia, es uno de sus patrones. La serie de Fibonacci, la serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35. Bueno, se van sumando los dos números, ¿no? Por ejemplo, 1, 1, si sumamos 1 más 1, 2. Si sumamos 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. Y así, ¿no? ¿Sí? Esa es una serie de Fibonacci, la serie de Fibonacci, que no es casual que le haya ocurrido a Fibonacci y que se aplica en muchas de las cosas de del arte, sino que vemos en la naturaleza eso y que de algún modo intuitivo, como el desarrollo de los diferentes matemáticos, que de algún modo en su intuición han ido generando eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces fijémonos que cuando utilizamos la secuencia 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, estamos siguiendo una vibración armónica que refleja el proceso evolutivo. ¿Por qué esa relación voy a unir los puntos para que vean, el enneagrama sextenario se forma el número 1, ¿sí? Unimos con el doble, que sería el 2. Unimos con el doble, que sería el 4. Unimos con el doble, que sería el 8, ¿sí? El doble de 8 es 16, ¿sí? Pero en el enneagrama y en todos los sistemas antiguos solo tenían 9 elementos y de ahí empezaban una nueva rota, un nuevo, entonces sería el 16, pero el 16 corresponde al número 7, porque si el 9, después del 9 viene el 10, que sería el 1, ¿no? El 2, que sería el 10, el 11, que sería el 2, el 12, que sería el 3, el 13, que sería el 4, el 14, el 5, el, el 15, el 6, el 16 el 7. Entonces une con el 7. ¿Sí? Para facilitar esos cálculos se hace ¿cómo se llama? Pitágoras llamaba la reducción pitagórica, se llamaba la relación pitagórica, o luego los teosofistas en el siglo XX le llamaban la reducción teosófica, ¿no? Es la reducción pitagórica o teosófica, ¿no? ¿Sí? Entonces, es sumando los dos dígitos, ¿no? Entonces, el doble de 8 es 16, que sería 1 más 6, 7. El doble de 16, 32. 3 y 2 son 5, ¿sí? Entonces, vamos uniendo siempre el doble. Ya vamos a ver por qué esto del doble y con qué tiene que ver esto del doble. Y luego, el doble de 32, 64, 6 y 4, 10. 1 más 6 más 4, 1 más 6 más 4 es 10, 1 más 0 es 1, ¿no? 0, 1 con el 1. Y ahí tenemos el enneagrama sextenario, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué se forma de esa manera? ¿Qué tiene que ver con la armonía, con lo armónico? Pitágoras descubrió que si a una, a una cuerda que vibra con una cierta frecuencia le pongo la mitad, ¿sí?
da otra nota, que sería, que correspondería a, armoniosamente, ¿no? Entonces ahí va saliendo una nueva nota que corresponde a una octava mayor, ¿sí? O un nuevo do. Entonces siempre se va dando en el doble, ¿sí? 1, 2, pues 4, 8. Hay armonía musical. Hay lo que se denominan las octavas musicales, que justamente luego Gurdjieff utiliza el eneagrama para sus danzas, y también vemos en el eneagrama desarrollado por Silo, por H. Van Doren en sus textos, las notas musicales que luego, si quieren si tienen interés, podríamos revisarlo eso, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí tenemos esa relación de esos números. Cuando utilizamos la secuencia 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, estamos siguiendo una vibración armónica que refleja el proceso evolutivo. Un movimiento que no es lineal, sino cíclico, resonante, expansivo. Esto no es capricho geométrico, es la manifestación de una ley profunda. La evolución no es desordenada. Se mueve siguiendo porciones sagradas, aquellas que permiten el equilibrio dinámico entre la expansión y la coherencia. Por eso estas proporciones no solo se encuentran en la naturaleza, sino que han sido aplicadas consciente o inconscientemente en oficios tan diversos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el oficio de la perfumería, la medicina natural o el ludismo, como, ¿sí? En todas estas se utilizan estas proporciones, y tiene que ver también con la secuencia de Fibonacci. Ahí utilizamos, en esos oficios, utilizamos las proporciones 3, 5 y 8, ¿sí? Entonces, esas proporciones son armónicas y que están relacionadas también con lo musical. Si hay más interés, podríamos también igual ver ese tema de lo musical, cómo las diferentes armonías tienen que ver con esta cuestión armónica, ¿no? Por eso hablamos de los armónicos en música. Y la armonía surge justamente de la proporción armónica, que es un tema matemático, ¿sí? Entonces, utilizamos la proporción 3, 5 y 8, que si se fijan en la secuencia de Fibonacci tenemos 1, 2, 1, 1, 2, ahí tenemos 3, 5, 8, 13 y así. Podríamos utilizar cualquier otra, pero tal vez una que nos ajusta bastante bien, que si tomamos en cuenta el número áureo, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, se acerca bastante esas proporciones a ese número, ¿no? Que Fibonacci lo descubrió que en el infinito esos dos números llegaban a encontrarse con la proporción áurea. El sextenario entonces no es solo un dibujo dentro del eneagrama, es la huella de cómo se mueve la energía cuando sigue las leyes de la armonía. Es el mapa de una espiral contenida, lista para desplegarse cuando entendemos que evolucionar es seguir la música del cosmos. Y fíjense en que aquí tenemos también podríamos decir que está el infinito, ¿no? La cinta de Moebius, ¿sí? En esa proporción armónica que existe en el cosmos, como en el infinito. Y así como las notas musicales crean melodías cuando respetan ciertas relaciones, también los procesos humanos, biológicos o espirituales encuentran su mejor desarrollo cuando vibran en esas proporciones. Ahora, bien, hay que entender que no todo es de armonía, que hay también momentos disonantes, ¿sí? Pero es importante conocer la armonía para luego llegar también a esa disonancia, porque la música se forma de armonía, de lo armónico y de lo disonante, de consonancias y disonancias, ¿no? Entonces, en esas consonancias y disonancias se produce la música, pero la vida y la evolución siempre busca ese encuentro nuevamente con la armonía, para en algún momento desarmonizarse. ¿Por qué desarmonizarse? Porque en el momento de la diferenciación se da un momento de disonancia, ¿sí? Y esa disonancia es la que produce también una consonancia, esa búsqueda, ese equilibrio entre lo uno y lo otro, ¿sí? Esa armonía también
entre, entre lo armónico y lo desarmónico es parte de la vida y de la evolución. ¿Sí? Bueno, comprender ese escenario es escuchar esa melodía silenciosa, es saber que detrás de cada transformación verdadera hay un ritmo antiguo, una proporción eterna que nos conduce sin prisa y sin pausas hacia lo más alto de nosotros mismos. Hay un momento en que los números dejan de ser simples herramientas de conteo y se convierten en puertas hacia lo sagrado. Desde tiempos antiguos, los filósofos y matemáticos más lúcidos intuyeron que detrás de cada relación numérica había algo más que cálculo. Había un orden profundo, una música silenciosa que daba forma al universo. Para los pitagóricos, los números no eran invenciones humanas, sino el lenguaje mismo de los dioses. Cada proporción, cada figura geométrica era una manifestación de lo divino en el mundo material. No es casual que Euclides, en su tratado sobre geometría, se encontrara casi como quien descubre un secreto velado con la proporción áurea. Euclides, ¿no? Aquel inventor de la geometría que hoy conocemos. Toda la geometría que estudiamos en el colegio, en la escuela, ¿sí? Es la geometría euclidiana, ¿sí? Esa geometría que aparentemente son simplemente trazos en un papel, en un plano, en realidad representan algo más profundo que ni el mismo Euclides logró divisar la magnitud de aquello que estaba realizando. ¿Sí? Tampoco es casual que siglos después Fibonacci, en su secuencia de números, revelara que esa misma proporción aparece cuando uno se adentra en lo infinito. Y es que los llamados números irracionales, por algo se llaman irracionales, los unos números y los otros números racionales. Para los griegos, los números racionales eran aquellos que eran entendidos y comprendidos como por los seres humanos. Un número racional es la relación de dos números enteros. Sí, eso es un número racional. Los números irracionales son aquellos que no se pueden establecer como esta relación de dos números enteros. Pero dentro de ello están muchas cosas muy interesantes, que está el infinito en esos números irracionales. El número pi, 3.141592, 6, que va hasta el infinito, es un número irracional. Todos esos números irracionales son números cuyos decimales van hasta el infinito, que son un poco difíciles de entender por la mente humana, y por eso muchos griegos buscaban entender los números, porque en los números estaban los dioses, y tratar de entender la matemática era para ellos entender la mente de los dioses. Bueno, y los números irracionales, aquellos que no pueden ser expresados como una fracción exacta, eran para los antiguos algo que solo podían ser comprendida por la mente de los dioses. Lo inconmensurable no era un problema, era una señal de que la creación no podía ser reducida por completo a fórmulas humanas. Allí, en esos números que no terminan nunca, se esconde la relación entre lo finito y lo eterno, entre la forma y el misterio. Cuando miramos el eneagrama sextenario, dentro del eneagrama estamos justamente ante una de esas manifestaciones. No es solo un trazado geométrico, es la huella de esa armonía invisible que ordena los procesos vivos. La secuencia 1, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 no es un juego arbitrario. Sigue un patrón que refleja cómo la energía y la evolución se despliega siguiendo proporciones sagradas. Estas mismas proporciones han guiado a lo largo de la historia oficios tan diversos como la perfumería, la medicina natural o el arte del ludismo. Porque en las combinaciones correctas de esencias, en la elaboración de remedios o en la creación de objetos lúdicos, las proporciones 3, 5 y 8, herederas directas de la serie de Fibonacci, generan aquello que resuena con la vida. Si el escenario nos muestra la danza de lo sagrado, de la armonía en proporciones áureas, el eneagrama septenario nos revela otra dimensión,
la del ritmo interno y las relaciones profundas que configuran un proceso en su continuidad y en sus saltos. Entonces, este enneagrama, el enneagrama sextenario, sirve para estudiar las proporciones, ¿sí? Pero para estudiar propiamente las relaciones internas, ¿sí? Aunque bien en el enneagrama sextenario podemos ver si estas proporciones, para quienes estén interesados, yo conozco mucho más el oficio de perfumería, que durante muchos años me dediqué a la perfumería y conozco bastante bien en el manejo de perfumería. Lo que me decían Anto, sobre el tema del ludismo no lo conozco mucho, lo he leído, igual que el de medicina natural, que en realidad está un tanto por completarse, ¿no? Y de hecho, Ciro en algún lado comentó que habría que profundizar ese conocimiento en medicina natural, ¿no? ¿Sí? Y desarrollarlo, porque está poco desarrollado. Perfumería tal vez está muy bien desarrollado. Lo desarrolló un tanto intuitivamente el negro, ¿sí? Muchas cosas no lo experimentó él, pero luego se ha constatado que todo lo que él comenta en un texto que se llama La Carpeta Naranja, que si quieren les puedo compartir, se evidencia, y lo de medicina natural faltaría algo. Me parece que hubo un grupo de alguna gente que desarrolló el tema de la medicina natural y hay un texto, por ahí lo tengo, tendría que buscarlo, sobre la medicina natural, que lo desarrollaron, era un grupo, algunos eran hasta médicos y es muy interesante. Sí, Rosa. Sí, Marcelo, nada más te iba a pedir que fueras un poquito más despacito, porque a Así. veces, sí, vea, por ejemplo, lo que dijiste ahora, el enneagrama sextenario sirve para estudiar las proporciones, pero sobre todo, ahí me quedé parada, sirve para, O sea, sirve para ver las proporciones, ¿sí? ajá, Para ver las proporciones y la armonía, ¿sí? Básicamente, las proporciones y la armonía en los oficios. Por eso decimos que el enneagrama, o dice, sí, lo dice que el enneagrama sextenario es operativo, es para hacer, ¿no? En un oficio, en alguna, para ver cómo realizamos la proporción en nuestras acciones, porque hay cierta proporcionalidad en las acciones también. Y esa proporcionalidad nos permite una armonía adecuada, ¿no? Esa proporción entre pensar, sentir y actuar, sí, que debe ser proporcional también, está relacionado con el diagrama sextenario. eso era lo que esa parte era la que, o sea, porque entiendo la parte digamos, de técnica, pero la parte más profunda, lo que acabas de decir, o sea, que sirve para ver la proporcionalidad en nuestras acciones, o sea, si tienen, o sea, si son unitivas, digamos, me pienso Claro, así. sí, 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 sí. Exacto. No, no, gracias, Es Marcelo, que eso fue justamente, fíjese en que el enagrama tiene esos tres elementos, ¿no? Fundamentales. Esos tres elementos también tienen que ver con el tema de la unidad, porque el enagrama es un estudio de la unidad, ¿sí? ¿Hay alguna otra inquietud, otra pregunta? ¿Cuáles son esos que dijiste, tres elementos? Perdón, es que me pierdo un poquito en... A ver, ¿cómo? Tres Es elementos. que dijiste, es que el eneagrama tiene esos tres elementos, pero entonces ahora me enredo un poquito. ¿Cuáles serían? Es decir, la proporción, la O sea, a armonía. ver, por ejemplo, todo lo que decimos nosotros como pensar, sentir y actuar tendrían que ver con esos tres elementos, por ejemplo, ¿no? Lo intelectual, lo emotivo, lo intelectual, tiene que ver con esos tres elementos. Entonces son como tres elementos básicos, por un lado, de contacto externo, ¿sí? Que nos permite comprender y entender cualquier situación, Por cualquier. eso, pero los tres elementos serían pensar, sentir y actuar. Por un lado, sí, pueden ser muchos, depende de Ah, lo que ok. estemos viendo. Son tres elementos. Hay también una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutra, ¿no? Hay míticamente está qué sé yo, el padre, la madre, el hijo, o puede estar, bueno, hay muchos, ¿no? Hay Ok. Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Hay bueno, en diferentes corrientes místicas también vemos los tres elementos, sí, que está en todo en realidad. Ok, ok. Hay una gran variedad de tres elementos que Así es, componen. así Ok, es, ok, Eso entendí. depende de la cultura, entonces, o sea, del así es. momento histórico. En Depende el de la caso nuestro, cultura.
Así es, justamente. En el caso del humanismo, o sea, sería esos tres elementos, pensar, sentir y actuar. ¿Sí? O el paz, Sí, fuerza y alegría también. también, sí, sí, Este sí. símbolo, fíjense que es un triángulo, ¿no? Son los tres, paz, fuerza y alegría. También está Mm, sintonizado con todo esto, ¿no? Ok. Ya ¿Ya? ahora me quedó más claro. Es que yo Gracias, decía, Marcelo, gracias. sí, Sí, tenemos gracias. alguna otra. Pedírtelo el texto para mí personalmente sobre la medicina natural. Ya, voy a buscarlo y luego te lo paso. Si no, bueno, lo vemos. El de la carpeta naranja, donde está, ese sí lo tengo y los puedo enviar directamente. Eso sí, si puedes enviar la carpeta naranja. Y una pregunta es si esto está siendo grabado y si esa grabación luego se comparte. Sí, sí, está grabado, está siendo grabado. ¿Vale? Bueno, Gracias. vamos. Vamos con el enneagrama septenario, ¿sí? El número, si el sextenario nos muestra la danza de lo armónico en proporciones áureas, el enneagrama septenario nos revela otra dimensión, la del ritmo interno y las relaciones profundas que configuran un proceso en su continuidad y en sus saltos. El número un séptimo, de ahí viene septenario, ¿no? Obtenemos, cuando dividimos 1 para 7, obtenemos un número periódico infinito, ¿sí? Ese número, si dividen, cogen su calculador y dividen 1 para 7, van a encontrar 1, 4, 2, 8, 5, 7, y se vuelve a repetir 1, 4, 2, 8, 5, 7, así hasta el infinito. ¿Sí? Voy a acá graficarles, ¿sí? Entonces tenemos el eneagrama, en cambio el eneagrama septenario está formado por la unión de los puntos 1, 4, 2, aquí se me borró la línea, 8, 5, 7, y volvemos al 1. Este es el eneagrama septenario, ¿no? Que justamente estudia las relaciones internas dentro de un individuo. Esta secuencia es la que se forma el trazado interno del eneagrama septenario, uniendo los puntos 1, 4, 2, 8, 7, 5, 1. Descubrimos la geometría secreta. Sí le estoy compartiendo esto, ¿no? Perdóname que te interrumpa, Marcelo querido. Entonces el que habíamos dibujado primero, ¿cómo se llama? Sextenario. Y este es el septenario, ¿sí? El Ah, este es el sextenario, septenario. Sí, porque sextenario, a porque veces está no te entiendo. porque el sextenario simplemente porque está formado por 6 elementos internos y no se toma en cuenta los puntos 3, 6 y 9, porque solamente queremos estudiar en el sextenario esas relaciones internas de proporcionalidad. En el Perfecto. septenario sí se estudia todo completo, incluyendo los puntos 3, 6 y 9, ¿sí? Que es más expositivo, es más para estudiar las relaciones internas. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda antes Muchas gracias. ¿sí? Bueno, entonces este es el septenario. Entonces descubrimos la geometría secreta de cómo los procesos avanzan no de manera lineal, sino mediante circuitos de resonancia, donde cada paso prepara el siguiente en un flujo continuo de transformación. Los antiguos sabían que estos números periódicos, como en lo irracional, se escondía la huella de lo inconmensurable, aquello que no podía ser reducido a simples fracciones. Para ellos, estos números eran el eco de la mente de los dioses. Así, el eneagrama septenario no solo describe una estructura, nos habla de las dinámicas internas que vivimos, de los momentos de continuidad y de los saltos significativos que marcan cambios en nuestras vidas, a veces conscientes, a veces misteriosas. Tanto en el sextenario como en el septenario, el ordenamiento de los elementos siguen una ley fundamental. Todo proceso va de lo simple a lo complejo, de lo denso a lo sutil, de las bajas vibraciones a las más elevadas. Así se desarrolla la vida. Así se despliega el cosmos.
fíjese en la creación, en ese movimiento cíclico universal. ¿Sí? Marcelo, ¿Sí? es que dijiste en diferentes ocasiones, dijiste el número cíclico 1428, dijiste en un momento 5 7 y en otro momento dijiste 7 5 y creo que eso altera el orden. A ver, Entonces, ¿cuál a ver, es? a ver. En el enneagrama septenario va, en el sextenario va al doble, ¿no? 1, 2, son diferentes. Sí, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1. Ese es ajá, el enneagrama sextenario. ese claro. Septenario es 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Ok, 5 7 1. Eso era, porque en algún tengo, pero ya, claro, O claro. sea, puede ser que me haya equivocado, me haya confundido y haya dicho al revés, pero es así, ¿no? Si ustedes dividen un séptimo, van a encontrar ese número repetido y 0,142857 y sigue así, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pero por favor, en un momento dado yo voy a hacer silencio para que ahí me pregunten, ¿no? Si me interrumpen, me cortan la inspiración también, porque no todo estoy leyendo algunas partecitas nomás y otras partes son lo que va surgiendo también, ¿no? Bueno, ya no sé en qué estaban, pero estábamos viendo que todo proceso va de lo simple a lo complejo, de lo denso a lo sutil, de las bajas vibraciones a las más elevadas. Esto en los dos eneagramas, ¿no? Así se desarrolla la vida, así se despliega el cosmos. Ahora les estaba comentando que justamente ese ordenamiento cósmico que va en cierto orden, desde lo más denso a lo más sutil, en la creación del universo va de lo sutil a lo denso. Y ahora la búsqueda es el retorno a lo sutil, ¿sí? Bueno, desde las partículas primordiales hasta las estrellas, desde una célula hasta una civilización, la misma lógica subyace. La evolución es un viaje hacia mayores niveles de organización, conciencia y complejidad armónica. El enneagrama, en sus dos formas, es un reflejo de esa dinámica universal. Nos permite ver que lo que sucede en nuestro interior, en nuestros proyectos, en nuestras búsquedas, no es distinto de lo que sucede en las galaxias o en el crecimiento de una flor. Comprender en esta máquina simbólica, es comenzar a reconocerse como parte de ese orden mayor, donde cada elemento tiene su lugar, su ritmo y su sentido. Bueno, les quería comentar que todo lo que hemos expuesto, sí, se encuentra en este libro, que es el Enneagrama, el regalo de los dioses, es una explicación ya más detallada de todo, ¿no? Si los que quieran adquirir, luego se pueden comunicar conmigo directamente o también se encuentra en Amazon, si buscan el libro, ¿sí? El Enneagrama, un viaje de autoconocimiento y transformación, o si nos ponemos en contacto y yo les envío el libro, que más o menos sale como o sea, sale en $25, ¿sí? Genial. Libro completo, ¿sí? Si quieren, luego nos comunicamos y vemos cómo les hacemos llegar a los diferentes lugares donde no lo tengan, ¿no? Sí, bueno, eso como una cuñita comercial. Para cerrar este encuentro, te propongo que te lleves una pregunta, no para responder ahora, sino para dejar que trabaje en ti. ¿En qué momento de mi vida siento que estoy? ¿Estoy en un ciclo de continuidad, repitiendo secuencias conocidas? ¿O estoy atravesando uno de esos saltos que marcan un antes y un después? El punto 9 se podría considerar en el diagrama que es un punto de un salto. ¿Podrías repetirlo, Marcelo? A ver, ¿en qué momento de mi vida siento que estoy hoy? ¿Estoy en un ciclo de continuidad, repitiendo secuencias conocidas? ¿O estoy atravesando uno de esos saltos que marcan un antes y un después? Y más aún, ¿cómo podría reconocer mejor los elementos que hoy me configuran para poder
transformarlos. ¿Cómo podría reconocer mejor los elementos que hoy me configuran para poder transformarlos? Porque al final, el sentido de esta herramienta no es entender, sino transformar. Y quería leerles un libro. El punto es la unidad. Todo parte de uno y uno parte de todo, del principio y del final, del alfa y el omega, de la luz que lo creó todo y de su luminiscencia sobre los cuerpos opacos surgió la sombra, su complemento e integridad. La existencia es una, por ello habrá que ir y volver, de ese y de todos los modos, encontrar la unidad. Bueno, gracias. No sé, ahora sí, abierto a todo tipo de preguntas. Hoy no vamos a trabajar en grupos porque, bueno, para trabajar esto del enneagrama se necesita conocer un poquito más. Quería dar un esbozo general para poder entender más o menos primero estos dos tipos de enneagramas y que existen 9 elementos que van de lo más simple a lo más complejo y qué es el ordenamiento. Luego, si hay interés, podríamos desarrollar un taller específico ya del enneagrama, ¿sí? Más profundo, viendo cómo se hace. El libro, igual en el libro está explicado cómo se construye un enneagrama, cómo surge todo el tema de la serie de Fibonacci, de los números, de las proporciones, cómo se trabaja en proporcionalidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso. Entonces, bueno, queda abierto el micrófono para poder, si tienen preguntas, comentarios. Son tantas preguntas, profesor Marcelo, que es profesor usted, ¿no? Sí, estaría bueno hacer un taller del eneagrama, ¿no? Terminamos este ciclo porque la idea es completar esta visión general de las máquinas para luego, si es que hay interés, continuar con alguna de las máquinas, ¿sí? Y ir estudiando cada una de las máquinas, ¿no? Marcelo, Muchas gracias, Marcelo. Ha sido muy denso, ¿eh? Sí, es bastante denso. Quiere que explique más del diagrama. Bueno, pero la idea es de eso, mi idea de este taller era un poco que se capte un poco el espíritu y comprender el enneagrama más allá de lo técnico, ¿no? Que eso podemos verlo con más detalle en otro momento. Bueno, a mí me gustaría repetir este taller, por lo que espero la grabación, ¿no? Porque ahí Igual. puedo... Vale, gracias. Bueno, Amelia. Sí. Sí, ya uno despacito se devuelve y Ah, todo, y ahí va armando el resumen así es. para venir ya más preparados, porque sí entendí varias cosas, pero otras muy densos. Entonces Sí, sí, necesitamos ese espacio personal de apuntes. claro. Y además que fíjese si es denso, sin donde traté de darle un carácter un poco en lo poético, en lo mítico también. Sí. Sí, Bueno, me suena mucho el tema ese de que somos parte de todo, es la comunión, una parte, la así es, comunión con todo el universo. así es. Sí, yo creo que hay que profundizar un poquito más porque en realidad es un poco difícil entenderlo de primera instancia, de primera página. Claro, así es. Marcelo, entonces para clarificar, que a mí me gusta como Así, está el enneagrama, ¿verdad? Del 3, 6 y 9, ajá, ¿verdad? Luego está sextenario, el sí. sextenario que ya es como lo que hablaste del punto de equilibrio. En Entonces, realidad, ahí todo el sería enneagrama, a ver, para 1, clarificar, 2, para clarificar lo que estás diciendo, en realidad, todo el enneagrama es para ver el equilibrio, ¿no? el ¿Sí? equilibrio. La diferencia un poco de los dos enneagramas, del enneagrama sextenario, ¿sí? Es para ver las proporciones, ¿sí? Para ver Equilibrio, las proporciones. proporciones. Ese es, digamos, el carácter primario del enneagrama sextenario, las proporciones, la armonía, ¿sí? Para estudiar ese aspecto, por eso es un enneagrama operativo, para hacerlo, para operar, ¿no? Para hacer. Ujú.
El otro es más expositivo y más de estudio interno. ¿Sí? ¿El otro te refieres al septenario o al 369? ¿Cómo se llamaría ese? A ver, en los dos enneagramas existe los puntos 3, 6 y 9. Si bien en el enneagrama Ok. sextenario no se estudia esos puntos, pero el 3, 6, 9 es parte del enneagrama. ¿Sí? Ajá. Ya. El enneagrama sextenario estudia lo operativo y el septenario estudia lo expositivo, es para estudiar algún elemento, sus componentes internos, cómo está interrelacionado internamente. ¿Sí? ¿Estamos? Entendido. Ya. Ahora sí, perfecto. La idea de esta es justamente esas dudas que vayan apareciendo de lo que hemos visto. No vamos a entrar en otros temas porque sería para estudiarlo más profundamente, pero de lo que hemos visto, de lo que hoy les dije, ¿en dónde quedan las dudas? Que es importante aclararlas, ¿no? Marcelo, Sí. un ejemplo del sextenario, como tú has dicho, las proporciones son los oficios. Y un Ajá. ejemplo del enneagrama septenario, Mira, del trabajo interno, ¿cuál puede ser un ejemplo de a ver, aplicado de... el enneagrama septenario, para estudiar cualquier cosa que quiera estudiar, lo puedo estudiar usando el enneagrama septenario, ¿sí? Ordenando los elementos de lo más simple a lo más complejo, ubicando los puntos 3, 6 y 9, que son puntos de contacto externo, se estudia cualquier objeto que quieras hacer, ¿sí? El enneagrama sextenario, en cambio, sirve para operar operativamente, ¿no? Para ver las proporciones. Podrías conjugar los dos si quieres, ¿no? Si necesitas. Estudiar algo desde lo septenario, con el septenario para estudiar las relaciones internas y el sextenario para ver las proporciones, ¿sí? Marcelo, entonces, en un próximo, digamos, bueno, vamos a estar viendo todo lo de las máquinas una por una, pero luego podemos profundizarlo, porque aquí lo interesante es cómo aplicarlo, como decía el compañero Antonio, no sé, como el que habló anterior, este, cómo aplicarlo en lo cotidiano. O sea, cómo podemos aplicar cada una de esas máquinas en situaciones de la cotidianidad, que esa es la parte que le veo más importante, porque lo técnico, bueno, es fundamental, porque es la raíz de donde nace todo esto, pero cómo aplicarlo es la parte que por lo menos yo siento que tenemos que profundizar en algún momento. Entonces ya vos dijiste, o sea, podemos hacer ya talleres más específicos. Así es, sí, sí. Muchas gracias, Marcelo, más bien. Bueno, estás con... hola, Vero, ¿qué tal? Hola, hola, buen día a todos, chicos lindos. Hola, Les- amiga. hola. Quería escuchar la última rigue, como se dice, las últimas líneas que has leído sobre la luz, sobre que Ah, lo que leí no. de acá. Sí, por favor. A ver, ¿Y dónde está, y dónde lo has tomado? ¿De dónde? el libro. Ah, de tu libro. Ah, una pequeña, sí. El punto es la unidad. Todo parte de uno y uno parte de todo. Del principio y del final. Del alfa y del omega. De la luz que lo creó todo. Y de su luminiscencia sobre los cuerpos opacos surgió razón. Su complemento, integridad. La existencia es una. Por ello, habrá que ir y volver. De ese y de todos los modos, encontrar la unidad. Marcelo, ¿Sí? en ese ir y venir, ¿no? De estas expansiones, de este movimiento, Ajá. el eneagrama, el septenario, podría dar una noción de orden, por ejemplo. Hay una explosión de plenitud. Bueno, en el universo esto se da de modo organizado, de modo ordenado.
Entonces, ¿cómo puede ser llevado este trabajo a lo profundo del humano que está tentando organizar esa expansión de la energía de campo? ¿Podríamos aplicar el eneagrama cuál? A ver, el septenario para entender cómo es la situación, ¿no? Y el eneagrama sextenario para ver justamente esa proporcionalidad. Vale, el sextenario entonces, porque el entendimiento está, el asunto es eso, la proporción, sextenario, ya está, gracias, Marce. Igual el ordenamiento de los dos es el mismo, ¿no? Varía un poco las relaciones internas, pero de ahí el ordenamiento es el mismo. Si aprendemos a Vale, y en la secuencia vamos a ver el funcionamiento de estos eneagramas o se va a formar algún grupo separado. luego de terminar ese ciclo que habíamos visto de todas las máquinas, de una revisión general de las máquinas, porque Ok. el interés que tengo en este primer ciclo es entender en lo macro las diferentes máquinas desde, desde el espíritu, desde su espíritu, del Vale, espíritu de las máquinas. Por eso este ciclo se denomina las máquinas del alma, ¿sí? vale, Para ir captando gracias. esta parte como más que la parte técnica. No quisiera meterme, aunque sí quisiera que quede lo que hoy comentamos, que eso quede claro, ¿no? Que el ordenamiento en el enneagrama va de lo simple a lo complejo, de lo, de lo más burdo a lo más sutil, ¿sí? Del rojo al violeta, de una frecuencia baja a una frecuencia alta, de lo simple a lo complejo, no sé, de lo denso a lo sutil, de lo pesado a lo liviano, de lo material a lo espiritual, ¿sí? Pero fíjese que también ahí se vuelven a encontrar en el punto 9, ¿no? Vamos, algo no quedó claro de lo que hemos conversado, ¿no? No más allá, porque más allá ya veremos luego. De lo que hemos conversado. Si queda claro los diferentes puntos, qué significa el punto 3, el punto 6, el punto 9. Fíjese en que el punto 3 es un punto mecánico. Mecánico, El punto 6 es un punto intencionado. El intencional, punto 9 transmutativo. sí, es transmutativo. Si bien es justamente algo intencionado del individuo, pero no se puede dar el salto solamente por la intención del individuo, sino que tiene que ver con el desarrollo general. ¿Sí? Intención más desarrollo. Claro, por eso, por ejemplo, nuestra evolución no solo depende de nosotros, depende de la evolución también de nuestro medio, ¿sí? Si no, ya estaríamos todos iluminados acá. Otra pregunta técnica, Marcelo, que me quedó. Es bien técnica esta, me parece. El septenario, ¿cuáles son los 7 puntos? ¿Se entiende de Es que septenario? no es por 7 puntos, Ajá, un ahí séptimo. está. Es uno entre siete. Ajá. Y el 6, 1 entre 6. Y ese es el número Bueno, que, no es que es uno entre, porque si divides uno para bueno, 6 te da 0, ¿cuánto te da? Pero ¿por qué se llama entonces septenario? Esa es la pregunta. Porque es un séptimo. Por eso, Por pero un- digamos, cuando vos ves el esquema del septenario, ves, digamos, Son en el 6 esquema puntos, así es. formal, pero digamos formalmente, entonces tiene representación formal, porque en el esquema, en la forma que pusiste, uniendo puntos, 1, uniendo 4, 2, 8, 5, 7, sí. no da, digamos, da 6 puntos. A Así eso es. me refiero. ¿Cómo se Ajá. comprende? Bueno, podríamos entrar en una discusión etimológica o una discusión. No, la verdad es que el negro lo llamó septenario por ser de un séptimo, y sextenario lo llamó porque son 6 elementos. Sí, aunque el otro también son 6, pero habría que preguntar, no sé. Ya No, habría- está bien, está bien. Era simplemente es un detalle, no o pasa sea, nada. sí no lo llamó así, sí lo llamó un septenario por un séptimo, y Sí, sí. sextenario porque solamente se toma en cuenta los 6 elementos. Habrá que buscar una vuelta, pero es interesante también cuando comentabas
que 1/7 da un número irracionales, ¿no es cierto? O Ajá. sea, claro, eso también tiene su cosa. Interesante. Bueno, no, No, era no, esto. es un número periódico, no es irracional, ¿no? Periódico, es un número Sí, periódico. es un número Eso. periódico. El número Este, irracional es aquel que tiene diferentes números, como por ejemplo pi, es un número irracional, ¿no? O la raíz de 2 es un número irracional, ¿sí? entiendo. El número irracional tiene diferentes números y es impredecible el número que le continúa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pi es 3.14, 15, 92, 6, 5, 3, 5, 9, así hasta el infinito, ¿no? Entonces, eh, los números irracionales no se pueden expresar como una relación de dos números enteros. Ahí está. Está bien, está bien, está bien. Sí, no, era muy Bueno, yo técnica, soy un pero poco matemático, así es que disculpen que no, está me metí en bárbaro, está esas bárbaro. cosas. Perdón, no, Efectivamente, espectacular, muy antes bueno, así que muy agradecido, Marcelo. Eso era Bueno, todo. sí, antes de terminar, me gustaría, que me interesó mucho esto de que nosotros en el eneagrama buscamos desde lo simple a lo complejo y vamos comprendiendo esa evolución desde lo material a lo espiritual, etcétera. Pero dijiste en algún momento que el universo, sin embargo, se mueve desde lo sutil a lo denso. Y eso me parece algo muy interesante que no quisiera que se quedara ya. oculto entre las otras palabras. Sí, es como el proceso, a ver, es como el proceso de la creación, ¿no? Sí, lo comprendí, pero lo quería destacar Bueno, para que no nos y sí, es muy quedáramos importante porque fuera. eso implica justamente ese eterno retorno, ¿no? Esa búsqueda de ese eterno retorno, ¿sí? Ese ciclo, Claro, lo que nosotros buscamos es otra vez componernos en la unidad de la exactamente, que fuimos parte y que ahora estamos en la vida densa. así es, exactamente. Gracias. Por ahí va la cosa, ¿no? También entender que son diferentes procesos, que todo va así, ¿no? Todo eso cíclico que se No es repite. lineal. Ujú. Bueno, Choque. Va a seguir estudiando. Ahorita sigo, porque si no, para agarrar bien todo. No, pero Sí, ya. todas las Yo, manifestaciones de la luz, todo lo que estamos hablando, ¿no? ajá, ¿Cierto? así De es, nuestros orígenes. Es sí, como estoy tan metida en este tema, Ivonne sabe, ¿no? Para mí todo es, justamente, sí, lo que yo, tiene que en ver en la totalidad de todo lo así es, existente. con la luz y con la sombra, ¿no? Ay, esa no me gusta mucho, pero bueno, Claro, me bueno, encanta. es parte de, sí, no, esa parte densa, claro. sí, Mm, sí. O sea, me refiero al hecho de que fíjense que los cuerpos se forman y uno logra visualizar por la luz y por la sombra. Sin la sombra, todo es luz y toda luz, no puedes mirar los contrastes, los tonos, ¿sí? Para los que pintan y dibujan, saben lo que son las sombras en un dibujo, ¿no es cierto? Sí. Pues lo mismo es en la vida. Claro, La vida y la muerte es parte recon- vital también. Sí, Antonio, re- reconoces algo por su oposición. así es, Se ve en la disciplina mental, claro. así es, Conoces lo bueno porque está, porque existe lo malo, lo blanco, lo negro. Si no, no así es, podrías, no se podría definir nada. así es, justamente, ¿no? A mí me aparecía tan claro el principio, las cosas marchan en conjunto, no aisladamente. O sea, todo es un conjunto. Justamente ese es el principio del enneagrama, Ujú. porque el enneagrama estudia los elementos que lo componen, ¿no? Claro. Y es como buscar esa armonía dentro de del enneagrama, ¿no? Sí. Sí. Y es muy interesante cómo en un punto, eh, fíjense en que el punto, por ejemplo, en el enneagrama septenario está conectado uno con el 4. Es como que en el punto 1, sin darse cuenta, ese individuo tiene algún contacto
con el futuro, ¿sí? Aunque no sea consciente, fíjese que todavía está en el lado mecánico. El enneagrama está dividido en dos partes. Una parte que es mecánica y otra parte que es intencional, ¿sí? En el punto 1 todavía está en lo mecánico, pero sin embargo, hay algo que le hace conectarse con el punto 4, que tiene que ver con su futuro. Asimismo, cuando está en diferentes puntos, en el punto 4, por ejemplo, si bien el punto 4 está conectado con el 2, también está conectado con el punto 8. Es decir, en el punto 4 está conectado tanto con su pasado como con su futuro, ¿sí? Y esa conexión con el pasado es aquel del recuerdo, ¿sí? Aquello que está en su memoria, aunque no sea consciente también, está en su memoria. Porque está en el punto 4 que todavía es parte en el enneagrama. Les voy a compartir para ir viéndolo y conversando, porque esto es interesante ir entendiendo. Eso es lo que me parece importante en esta reunión, más que entrar en detalles del enneagrama, sino entenderlo en su... ¿El uróboro se puede considerar acá, Marcelo? ¿Cómo? El uróboro. Ah, El sí, círculo, sí, claro, sí, lo que, sí. Se come porque hay hay cola, un concepto, claro, la de la serpiente, la serpiente que serpiente. se muerde el rabo, pero Ajá, al mismo tiempo está el otro que la serpiente se integra en ella misma, ¿no? ajá. Para tener una transformación de luz. Ahí nace esta cosa del uróboro. ¿Vos Sí, 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 sería eso más o menos lo que así es. contiene? Vale, gracias. Sí, sí, sí. Es como la integridad de las cosas, ¿no? Y fíjense que aquí en el enneagrama hay dos lados del enneagrama. Tenemos el lado derecho, que corresponde a lo mecánico, y el lado izquierdo que corresponde a lo intencionado, ¿sí? Entonces, cuando estás en el punto 4 está conectado con el punto 2 con algo de su pasado, de su memoria, aunque no sea consciente de ello, ¿sí? Aunque no sea intencionado, que es diferente al punto 5 que ya está dentro del campo de lo intencionado, ¿sí? Por eso el paso del 4 al 5 es posiblemente el paso más complicado, porque es pasar de lo mecánico a lo intencionado. Bueno, entonces tenemos que en este punto 4 está conectado con el punto 2, ¿sí? Que tiene que ver con su pasado, y con el punto 1, que también tiene que ver con su pasado, ¿sí? Hay una conexión con el pasado, con esa memoria, y que gracias a esa conexión con esa memoria ancestral, con esa memoria en su proceso, es que puede dar un salto hacia el punto 5, donde ya es intencionado, donde ya tiene una conexión ya más consciente de su futuro, que está conectado, fíjense que es con su futuro, ¿no? 8, 5, 7, ¿sí? Y así vamos viendo en el enagrama los diferentes puntos y relaciones que existen entre ellos. Y el punto 6 es un punto de una entrada de energía y de salida intencionada. Y el punto 9 es un punto de un shock ya a otro nivel, de un salto cualitativo. ¿Sí? Eso. Perfecto. Por favor, pregunten, porque en las preguntas no piensen que en las preguntas vamos a perdernos todo, ¿sí? Toda pregunta es válida y es buena. Ya que con el enneagrama podemos planificar un proceso. ¿Sí? O sea, a ver, para ver un proceso en la dinámica del proceso es más bien la rueda, ¿no? Pero para estudiar el proceso como tal, los elementos que lo componen, lo compositivo de un proceso, sí. Y de otro proceso, sí. Aquellos elementos compositivos. ¿Sí? Sí estamos, Héctor, más o menos. Para hacerlo armónico y que no sea caótico. Pues, claro, muy bien. Perfecto. Gracias, Marcelo. Gracias. Ese sería el punto 9, transmutativo, donde a través de la Así es. intención en acción puedo transformar lo caótico en armónico. Exacto. Ahí está. Sí. ¿Dónde va el salto? Ajá. Bueno. Que ahí van las preguntas, ¿verdad? Que ahora nos hiciste, en dónde nos sentimos, en qué proceso.
si en la parte ya, qué sé yo, más mecánica o si ya es un poquito más reflexivo uno o si uno siente que está en algún punto de salto. Así es. Sí, por eso les mandé esas preguntitas como para que luego nos vayamos conectando con el tema del enneagrama y vayamos comprendiendo mejor, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que no es una máquina simplemente intelectual, ¿no? No va por ahí, Mm, ¿sí? Hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Es una máquina viva. Las máquinas son máquinas vivas, ¿sí? Si bien el nombre máquina nos, nos llevan al tema, porque además creo que somos la mayor parte de una generación industrial, entonces hablamos, oímos máquina y sentimos una cuestión así de fierros y de hierros que están, ¿no? Pero hay que entender máquina más allá de esa forma, ¿no? Lo que me ha quedado muy intrigado, o sea, la otra vez que has nombrado la máquina, punto, así, bueno, eso es muy amplio, ¿eh? Eso es máquina que incluye todas las máquinas, así es. Sí, 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 así es. Es que hay varias, ¿verdad? Estamos ahorita con el enneagrama, luego posiblemente sigue el árbol, y luego la rueda, y no sé si las cartas T son parte de. Sí, sí, claro. Ah, ok. Entonces sí, que el enneagrama es como lo que estamos viendo, y ya cuando medio entendamos, esperemos, ¿verdad? No es que hay que estar, hay que estudiarlo, de ahí. Aunque uno Ah, no quiere ser muy intelectual, tiene que ir todo el estudio con la práctica para ir es que también es familiarizándose. intelectual, es equilibrando los centros, ¿no? Ajá. Es y lo intelectual, lo emotivo y la acción, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 369. Muy bien, entonces ya más o menos así, ya ahora entendí mejor. El 369 digamos, son 3 puntos de choque mecánico, el 3, ¿verdad? Que no hay intencionalidad, es algo más reactivo, que es Ajá. la parte más básica, digamos. Luego el 6 que es el choque intencional, donde ya uno, ok, ya más consciente, intenciona. Y ya quiero hacerlo consciente y voluntariamente. Y el transmutativo sería el 9 en donde ya hay un salto a partir, me imagino yo, de esa unidad y ese proceso. Y entonces el enneagrama, ya nos hablaste de dos, es que yo no entendía ese 369 que era, ok, ya. Entonces viene el enneagrama, el sextenario, ¿verdad? Que son los puntos que nos diste de equilibrio, ¿verdad? Y el septenario, ok. Pero es un todo, nada más que lo estamos dividiendo para medio comprenderlo, ¿verdad? Así es. Ok. Pero sí son dos enneagramas distintos, ¿no? Sí, el septenario y el sextenario y septenario, ¿verdad? Sí, 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 no, y Y ahora sí. no, voy a comprar el libro para entender todo mejor. No, que yo quería, no sé, es que, ¿dónde estás vos, Marcelo? Porque yo en julio voy a viajar a Colombia y voy a viajar a Argentina. Podría eventualmente de ahí hacer, si hay pedidos o algo, por lo menos a las ticas, No, pero yo si creo que están, a sí, ver, ¿verdad? si están en Costa O Rica. en Amazon les llega a uno más fácil. No, pero también yo les puedo enviar, les va a salir más barato si lo hacen conmigo. Yo les Ah, envío, ok. les va a llegar igual en el mismo tiempo que en Amazon, pero no les cuesta el envío. Ok. A mí lo que me interesa es cómo te apoyamos mejor a vos, porque nosotros de También. alguna manera lo Bueno, pueden, recogemos. pueden, pueden, pueden comprar, me comentan por interno y nos ponemos de acuerdo Ok, y eso. ok, Ah, no. perfecto. Bueno, entonces ya nos podemos ir o seguimos Y preguntando. ya creo que no hay nada más. Una Bueno, última, una última, Marcelo, una especie de, te pediría, ¿cuántas semanas son? Sí, ¿cuántas semanas son este curso? a ver, estaba planificado para 12, 13. Sí, No sé, ahora estamos en ¿cuántas somos? ¿Cuántas clases tenemos hasta el momento? esa es la pregunta. 3, No, me parece que Pero no, más. la cuarta me parece que es esta. a la Cuarta. cuarta. Esa es la cuarta. Tenemos como, 4. como Sé que 8 o vamos 9 más. Eh, Cuarto. Depende de, hasta Me ahorita parece que hemos la tercera, conseguido, porque el sábado pasado no tuvimos. claro, La tercera es, es la tercera. Claro. esta es la cuarta.
Y si ¿Cuál? tuviera, A ver, si la tuviera- primera fue una introducción, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Y también vimos, bueno, vimos lo mítico. La otra fue sobre las Tercera. leyes universales. El otro vimos sobre las máquinas, sí, es la cuarta. Ah, claro, la cuarta. Sí, la cuarta. Sí, la cuarta. Sí, claro. Leyes universales, la tercera, ¿cuál fue? La tercera fue de las leyes universales. La cuarta fue de las máquinas en general. Las máquinas y las leyes universales. La relación entre las máquinas y las leyes universales. Marcelo, eso está en YouTube. Vos lo tenés en el sitio para que nos mandes el enlace, Sí, sí. porfa. ahí está todo el cronograma, digamos. Bueno, el cronograma, en la primera reunión vimos, no les expliqué todo el cronograma cómo estaba, pero Ah, bueno, sí, bueno, que bueno. estaba entre 12 y 13. Depende de cómo avancemos. Hasta el momento hemos seguido, según lo planificado, estaría hasta ahorita 12. Pero Pero podría. esto sería solo el enneagrama, ¿verdad? Porque de ahí el otro grupo yo creo que ya llevan más de un año en todas las No, que no, han no, ido en vamos el a ver proceso. todas. Primero es un ciclo de 12, donde se ve todo Ah, en estas 12, ok. En forma más general. Ok. general. Y luego sí vamos a ir, si es que hay interés, específicamente sobre alguna de las máquinas. Ujú. Ok. Bueno, gracias amigos, gracias a Bueno, todos, gracias Marcelo, muchas gracias. bueno, Me retiro muy agradecida y muy feliz de haber estado acá compartiendo. Un gran abrazo. Ya. Gracias, Chao, gracias. Realmente un Gracias, abrazo, Gracias. más fuerza y alegría. gracias, Cuídense fuerza y mucho. Gracias. alegría. Marcelo. Más fuerza y Bye. alegría.